gracias. Lo primero, agradecer esta invitación, ¿no? Pues porque primero el espacio me siento agradable de poder compartir con vosotros. A muchos conozco, algunos de oídas y algunos de impresión, ¿no? Pues porque se oye muchas cosas de vosotros y de vosotras y bueno, pues ante todo respeto, ¿no? Bueno, sobre el tema y sobre el enfoque, bueno, la verdad es que podríamos decir que me toca más hablar de la historia de los 30 años de la renta de garantía de ingresos en Euskadi y su evolución. Se me vería también un enfoque desde el ámbito, ¿no?, de respuesta social, y se me abría un poquito al ámbito, ¿no?, de inclusión laboral. Y bueno, voy a intentar dividir la presentación en dos ámbitos, uno sobre propiamente la renta de garantía de ingresos y luego sobre un proyecto que estamos llevando en la ANVIDE sobre prospectiva y desarrollo del empleo hacia el 2050, que no deja de ser una bola de cristal, pero que apunta ciertos indicios en el cual está la ANVIDE y bueno, pues aunque no conozco tanto, me he atrevido, con el respeto a que no seáis muy rigurosos luego las preguntas en ese ámbito, pero bueno, de adelantar y posiblemente haya futuras posibilidades de, bueno, pues de profundizar más y de compartir. Bueno, ¿cuál es la génesis? Yo creo que es ya muy conocida, ¿no? Pero a veces es importante remarcar, ¿no? La historia nos dice que, bueno, que el modelo vasco de renta garantizada, de rentas mínimas, ¿no?, es uno de los primeros, es uno de los más exigentes y uno de los más protectores, ¿no? También creo que es importante cómo surge y de dónde surge y cuál fue la apuesta y cuáles fueron las claves, que creo que hoy no estamos en la misma situación y creo que es parte de las dificultades que vivimos cuando hablamos de la renta garantía de ingresos, ¿no? Bueno, en los años 80 Euskadi estaba inmerso, ¿no?, en una crisis industrial muy fuerte. Podemos ver que los datos históricos nos hablan de la evolución del desempleo en Euskadi, pues haber pasado, ¿no?, del año 73 casi un desempleo casi cero a pasar en 10 años a un desempleo pues de un 22%, ¿no?, por encima del que hemos estado en esta crisis, pero bueno, en aquel momento también se visualizó como un efecto determinante, ¿no? En esa evolución de años podemos decir que el Producto Interior Bruto en Euskadi fue negativo, ¿no? Se redujo y comparativamente con lo que pasaba en el resto de España, España crecía y sin embargo Euskadi, inmersa en una crisis, el Producto Interior Bruto decrecía, ¿no? Si hablamos de la renta per cápita de la sociedad, ¿no?, la comunidad autónoma en 10 años pasa de, ¿no?, más que la comunidad autónoma Vizcaya, ¿no?, como referencia, pasa, ¿no?, de estar segunda en el ranking a estar en el puesto 21. Bueno, posiblemente nos sitúan que algunos, casi todos de los que estamos aquí, algunos vivimos más desde lo que nos cuentan, otros desde lo que sufrieron y sufristeis, ¿no? Bueno, pues eso os viene a la memoria y os recuerda un momento muy crítico, ¿no? Y en ese contexto se pudieron afianzar, ¿no?, cuatro situaciones que creo que han sido determinantes para la creación de la primera renta mínima, ¿no? Pues se veía un paro estructural, un horizonte de paro estructural fuerte. Se veía, yo creo que, una situación de generación de nuevos pobres. Prácticamente nos ha ocurrido ahora, ¿no?, cuando definimos la generación de pobres al borde de esta crisis también, ¿no?, nos aflora la situación de nuevas capas sociales que están cayendo en la pobreza. En aquella época también era así. También se vivía, posiblemente ahora también con crudeza, pero en aquel momento se veía una quiebra a la cohesión social que se generaba en el entorno y a las dificultades que esto iba a generar la propia crisis que vivía la sociedad, ¿no? Y bueno, se identificaba, ¿no?, se visualizaba que si no se hacía nada, ¿no?, había una perspectiva de exclusión social muy fuerte y que eso iba a generar, ¿no?, iba a identificar entornos, ¿no?, entornos críticos, entornos de personas, familias, pues con grandes dificultades y con situaciones de cronificarse y de no poder hacer un proyecto de vida ilusionante para ellos y para sus entornos más cercanos, ¿no? Bueno, en aquel contexto, en aquella situación, en el año 87 el gobierno vasco
plantea, ¿no? A veces sin ver cuál era el resultado final, pero sí plantea, ¿no? La posibilidad de hacer un estudio, ¿no? Un estudio sobre la situación que está viviendo la sociedad vasca y cuáles eran, ¿no?, las situaciones, ¿no?, que esa sociedad vivía a nivel de análisis de pobreza y de situaciones en las cuales las comunidades estaban viviendo entornos menos favorecedores para la integración, ¿no? A raíz de ese diagnóstico, en el año 89, se trabaja con el primer plan integral de lucha contra la pobreza, ¿no? Y fundamentalmente aquel momento fue punto de inflexión para determinar, ¿no?, que teníamos que ser responsables de, bueno, ¿no?, de hacernos cargo, ¿no?, de alguna forma ¿no?, del problema de las personas que vivían en esa situación de pobreza, una situación previa a la pobreza, una situación previa a la exclusión o ya en la exclusión, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, se reflexionó sobre, bueno, sobre qué crear, ¿no? Y en aquel momento se le llamó ingreso mínimo familiar y, bueno, la evolución que ha tenido a lo largo de la historia, bueno, pues nos ha ido llevando a un ingreso mínimo de inserción o lo que ahora conocemos más como la renta garantía de ingresos. Bueno, creo que es importante, ¿no?, también marcar algunos hitos que demuestran cuál fue la filosofía, ¿no? Que a veces perdemos la filosofía por el producto final o la respuesta que se dio, ¿no? Bueno, y en aquel momento el consejero Arrieta nos decía, ¿no?, para justificar aquella medida, era que en Euskadi hemos asumido que la marginación no es un problema del que la padece, sino de la sociedad. Y como tal, su solución no puede ser patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todos, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo, con esta frase venía a decir desde dónde se estaba enfocando, ¿no?, el plan de lucha y desde dónde se quería afrontar la solución. No sé si haré muchas menciones, pero si lo pasamos al momento actual, ¿no?, y a las dificultades que vivimos en los entornos actuales, ojalá hubiese muchas frases de estas, ¿no?, y no tanto utilizar la renta garantía de ingresos hoy como arma arrojadiza, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los principios que en aquel momento ya inspiraron, ¿no?, el modelo vasco de rentas mínimas, ¿no? Bueno, primero y principal y fundamental, consolidar un derecho a la subsistencia, es decir, garantizar que las personas tengan un mínimo de necesidades básicas cubiertas, ¿no?, para poder avanzar con ellas, para poder trabajar con ellas, para poder construir con ellas un proyecto de futuro. Lo primero es tener garantizadas esas necesidades básicas. Ya en el origen del modelo, los que formaron allí decían que ya se hablaba de este modelo de renta mínima como un modelo que pretendía fundamentalmente incentivar lo que era el empleo junto a la percepción de la prestación. Y ya desde su origen hablaba de el esfuerzo que se hacía a la hora de estimular el empleo de las personas que podían acceder a un empleo, también en muchas cosas, en muchas situaciones precarias o previas a un empleo de calidad, ¿no? Y que, bueno, eso tenía que ser un tránsito y que, con lo cual, incentivar el empleo a la vez que se percibía la prestación era una máxima de la renta. Bueno, la tercera máxima, ¿no?, o premisa o principio que se basaba era prevenir la pobreza crónica, pero enfocada no solo como un otorgamiento de una renta o de un ingreso, sino para percibir ese ingreso no se debía de ser pobre de solemnidad. Es decir, se intentaba identificar o determinar, ¿no?, que una persona podía acceder con cierto patrimonio y que una persona podía percibir la ayuda con ciertos ahorros. Eso se ha seguido manteniendo, ¿no?, a lo largo del sistema de garantía de ingresos, ¿no? Bueno, ahí nos venía, ¿no?, pretendía aflorar sobre todo la necesidad de proteger antes de que la situación sea irreversible y de que en muchos casos las familias sufren momentos o situaciones inesperadas y, bueno, pues que tengan también la posibilidad de afrontarlas, ¿no? Junto con eso, ¿no?, el sistema ya identificó un sistema de rentas a la vez que un sistema de ayuda de emergencia, ¿no?, un sistema de ayuda, ¿no? Pues porque identificaba que una cosa es llevar el día a día y otra cosa es soportar, ¿no?, lo que en el día a día las familias sufren a veces, pues de situaciones puntuales o de momentos críticos que sufren en los entornos de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, y el cuarto, y creo que hoy es más demandado cuando hablamos, ¿no?, cuando
cuando comentamos sobre el sistema de renta de garantía de ingresos, es el consenso social que se dio en torno a ese sistema, ¿no? Allá por el año 89, pues lo añoramos hoy, ¿no? Con mucho recuerdo, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Yo creo que desde tres claves que hoy están bueno, sobre todo criticadas o en cuestión, ¿no? Uno, la fuerza que tenía hablar del sistema de renta de garantía de ingresos desde la prestación, pero también intentando hacer que las personas, en medida en lo que se pudiese, fuera un trampolín, un salto, una salida hacia adelante en su proyecto de futuro. Uno. Otro, intentar no culpabilizar a aquellas personas que eran, ¿no?, que tenían que utilizar el sistema como algo no propio del deseo, ¿no?, sino propio del entorno y de la situación de crisis que se había vivido y que se estaba viviendo. Y la importancia que tenía de trabajar con las personas, ¿no? Las personas somos algo más que solo llevar un dinero a casa o mantenernos, ¿no?, las necesidades básicas, que digo que son absolutamente fundamentales, pero las personas somos algo más que eso y debemos de integrarnos no solo laboralmente, sino socialmente. Pero bueno, en aquel momento se veía la necesidad de utilizar ese doble derecho, no tanto a la renta como al esfuerzo que debíamos de hacer entre todos de caminar, ¿no?, conjuntamente hacia un proyecto, hacia una salida de futuro. Bueno, importante porque a veces creo que se olvida, ¿no? El sistema de renta de garantía de ingresos coge tres ámbitos importantes, ¿no? A veces solo hablamos de la renta de garantía de ingresos, ¿no? Y bueno, la renta de ingresos tiene, por un lado, una prestación complementaria de vivienda que sabemos que se va a sustituir en un espacio corto de tiempo por una ¿no?, prestación de vivienda propia, ¿de acuerdo? Diferente, al albor de una ley del derecho a la vivienda para todos los ciudadanos y que, bueno, transitoriamente, mientras no se garantice una vivienda digna a las personas, pues utilizará un sistema parecido, similar o igual que el que hoy está en Euskadi con la prestación complementaria de vivienda. Y otra de las partes importantes que tenía el sistema y que hoy lo sigue teniendo era las ayudas de emergencia social como la solución a que las familias fueran capaces de poder afrontar, poder encarar, ¿no?, situaciones que en el día a día pues no ocurren, pero que en momentos puntuales de la vida, pues en circunstancias que podéis comprender y que a veces son muy básicas, ¿no?, desde cualquier tipo de electrodoméstico que pueda tener una persona en la vivienda, pero hasta por el mero hecho de perder la vista, ¿no?, y tener que adquirir, ¿no?, una necesidad básica como puede ser el mantener, ¿no?, una calidad de vida para, ¿no?, pues eso supone un esfuerzo económico y, bueno, pues la posibilidad de poder afrontar eso junto con otras situaciones que son las que han ido, bueno, ¿no?, estirándose a la hora de afrontar y protegerse por las ayudas de emergencia social. Bueno, lo que ha intentado ha sido bueno, pues que además del día a día se pueda solucionar cuando la familia vive en el límite, ¿no?, pues esas cargas adicionales que supone afrontar gastos inesperados, ¿no? Bueno, en este caso el sistema bueno, pues tenía dos rentas identificadas y diferenciadas, una renta de garantía de ingresos y una renta complementaria, perdón, y una renta de trabajo, lo que se denomina un estímulo al empleo, fundamentalmente basado en el principio de estimular el empleo. Esto luego lo explicaré más adelante. Por otro lado, la prestación complementaria de vivienda, ahora he puesto las cantidades actuales, en su día, bueno, pues estuvieron en 350 y me pierdo si anteriormente la equivalencia en pesetas fue mayor a los 350, pero bueno, en eso nos movemos, ¿no? Y la renta básica, que también ha estado en debate, ha sido un referente sobre el salario mínimo interprofesional, y las últimas evoluciones que ha tenido el salario mínimo interprofesional, pues también ha sido un entorno de conflicto y un entorno de dificultad, ¿no? Y no podemos olvidar que en el principio ese del consenso y del esfuerzo para hacer que las personas no se queden solo percibiendo una prestación, sino intentar con ellas avanzar en un proceso de inclusión social y laboral, pues la clave que tiene marcado desde el principio del sistema, ¿no?, un convenio de inclusión, ¿no?, en el cual podamos identificar cuáles son las aspiraciones y las posibilidades, ¿no?, que tiene cualquier persona cuando se acerca al sistema.
Bueno, ¿qué ha perdurado a lo largo de todo el sistema de protección? Yo creo que dos claves fundamentales que ya hemos hablado. Una, la protección económica, y otra, como herramienta de activación laboral. Y por otro lado, ¿no?, algo que a veces pasa desapercibido, ¿no?, y que es muy importante, que yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Un doble compromiso de responsabilidad por el sistema, ¿no? Tanto cuando buscamos la garantía de una protección económica, cuando buscamos, ¿no?, las herramientas necesarias para que esa persona pueda tener un proyecto de vida futuro interesante, o que pueda aspirar, ¿no?, a soñar con un proyecto de vida diferente al que vive en una situación concreta, en un momento puntual, y creo que ahora decir puntual a la situación que vivimos aquí en Euskadi con la renta de garantía de ingresos, pues es decir mucho, pero bueno, sí entender que eso es un estado o una situación de tiempo, ¿no?, a veces no limitada o acotada en tiempos cortos, pero que bueno, que el objetivo es intentar no permanecer en el sistema de forma estable, ¿no? Y por eso, ante eso hay dos compromisos, ¿no? Uno primero, bueno, pues que proteger el sistema lo hacemos entre todos, tanto el que gestiona como el que utiliza el sistema. Eso lo podemos reconocer en cualquier servicio público que utilicemos. Y por otro lado, el esfuerzo, ¿no?, de las personas en plantear, ¿no?, que su proyecto tiene que ser intentar, ¿no?, avanzar o salir de esa situación, ¿no? Con eso, en el año 89 se planteó el sistema y que hoy sigue en vigor. Bueno, algunas características principales, porque se me pedía también, bueno, cuál es el efecto que ha tenido la renta de garantía de ingresos a nivel de protección social, ¿no?, y algún diagnóstico que podemos hacer, ¿no? Bueno, la cuantía actual de la renta de garantía de ingresos está en 644 euros en el año 2018. Comparativamente con el resto de comunidades autónomas y sobre todo con el resto de países con algunos de los países de la Unión Europea que tienen sistemas de renta, pues podemos ver que estamos en una situación muy favorable en la prestación de un miembro de una unidad de convivencia. Sin embargo, sí podemos decir que sistemas europeos avanzan mucho más en la protección de convivencias, unidades familiares, ¿no?, en las cuales se va protegiendo cada vez con mayor intensidad, ¿no?, a los miembros, ¿no? Mientras que la renta de garantía de ingresos sabemos que a partir de 3 miembros en esa unidad de convivencia la protección es la misma, ¿no? Bueno, en esto sí que es verdad que, comparándonos con Europa, la situación es menos favorable en Euskadi. Bueno, si hablamos de un sistema europeo y nos comparamos, ¿no?, y nos comparamos también con España, pues podemos ver algunos datos que ilustran cuál es nuestro sistema, ¿no?, y por qué hoy es un sistema tan, bueno, ¿no?, tan solicitado a la hora de que se exponga, a la hora de que se comparta y a la hora de que, bueno, pues de que pueda servir de base para traccionar otros modelos y para avanzar en el propio, ¿no? Bueno, si hablamos del gasto anual por habitante, nos movemos en que Euskadi, de los países europeos de mayor referencia respecto a sistemas de rentas mínimas, pues quitando a Alemania, que está en 350 euros, Euskadi es la siguiente con mayor nivel de protección, ¿no?, mayor nivel de gasto anual por habitante en el sistema de garantía de ingresos, ¿no? Si hablamos respecto a las coberturas, ¿no?, respecto al índice de cobertura, yo no voy a hacer las comparativas con los que están detrás, pues bueno, porque se ve la gráfica y tampoco creo que es importante, ¿no? Pero bueno, pues vemos, ¿no?, que estamos en niveles ¿no?, de protección y de cobertura, pues ¿no?, respecto a países que podemos decir en igualdad de marca, pues bastante favorable, ¿no? Pues hablamos con países como Francia, que se aproxima, Reino Unido, que no está ni por aproximación cerca y posiblemente responda, porque sí que lo hemos visitado, ¿no?, también a la situación de empleo que tiene Reino Unido, y bueno, pues que posiblemente eso afecte, ¿no?, al sistema de protección de Reino Unido, y Alemania, que es el sistema por antonomasia que más protege en cuanto a cobertura por cada 1000 habitantes, ¿no? Si hablamos del gasto mensual por titular que tiene
tiene Euskadi, entendiendo que baja respecto al valor mínimo que hablamos de 644, porque a veces la ayuda que se otorga es un complemento a otros ingresos, ¿de acuerdo? Pues bueno, también podemos ver que nos aproximamos a un gasto mensual por titular pues muy próximo a Alemania, bueno, ¿no? O a países como Francia, como Reino Unido, ¿no? Por encima. Bueno, alguna otra característica, ¿no? Ya lo he verbalizado, la importancia que tiene, ¿no? En el sistema de garantía de ingresos, no solo la renta de garantía de ingresos, sino la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social, ¿no? Creo que todo ello es lo que conforma el sistema vasco de protección y bueno, pues es importante identificar, ¿no?, que ese es nuestro sistema y que no solo es la renta de garantía de ingresos, ¿no? Y bueno, algo que también es importante marcar, ¿no?, pues las modalidades y especialidades de convivencia que se están dando hoy en día en el modelo vasco de renta de garantía de ingresos, y que es lo que nos está dificultando, ¿no? Pero que bueno, que la norma en la actualidad mantiene esto, ¿no? 2 rentas de garantía de ingresos por hogar, ¿no? En este momento además protege de forma inmediata, ¿no?, cuando sean unas situaciones unas circunstancias de extrema necesidad, ¿no?, o bien por violencia doméstica, o bien por reagrupaciones, o bien por circunstancias sobrevenidas a la persona, bueno, pues la capacidad de ¿no?, generar unas UCIs independientes respecto a los miembros que conviven en esa vivienda, ¿no?, para proteger durante un espacio que dice la ley, que es entre 1 año y 2 prorrogable, que en la actualidad a nadie se le deniega esa prórroga, ¿no? Y bueno, también es verdad que los nuevos sistemas de convivencia han generado un boom, un avance muy importante en las situaciones de subarriendo, ¿no?, a veces propiciadas por la falta de espacios de alojamiento y en otros casos, ¿no?, pues por el deseo de compartir y de hacer una vida en colaboración o en convivencia con otras personas. Bueno, y algo que llama muchísimo, ¿no?, cuando hemos ido a explicar este modelo a Europa o que nos han venido de otras comunidades autónomas, es la cobertura que hacemos a la población extranjera, ¿no?, entendiendo que no es el origen lo que determina la protección, sino el planteamiento de proteger a las personas que viven en el entorno, ¿no? Y bueno, pues desde ese punto de vista Europa esto sí que lo ve con, bueno, pues cuando menos con sorpresa. No sabemos si esa sorpresa es positiva o negativa, pero cuando menos con sorpresa. Bien, algunos datos importantes, bueno, pues periodos de empadronamiento, fundamentalmente 3 años y 2 excepciones, 1 año pero acreditado 5 años de actividad laboral o 5 años continuados en los últimos 10, aunque en el momento de la petición no se haya sido inmediatamente 3 años de empadronamiento. Una edad mínima de 23 años y avanzado a personas mayores de 18 años cuando hay una situación tipificada o identificada, como puede ser la creación de un entorno familiar, pues automáticamente se protege, ¿no? Bueno, siempre es importante, y decimos que el sistema de renta de garantía de ingresos en Euskadi siempre va a ser la última red de protección, con lo cual siempre se exige que todas las personas hayan utilizado todas las ayudas que les ofrecen otros sistemas, siempre y cuando protegiendo esos principios que decíamos de poder mantener unos ingresos mínimos en cuenta y poder disponer de valores patrimoniales. ¿De acuerdo? No en exceso, en una serie de límites, pero no se tiene que haber eliminado todos los recursos que puede tener una persona o una unidad familiar. Y como característica de acceso, siempre mantener, en aquellos casos que se tenga una vivienda y en el entorno de la vivienda se reconoce, ¿no?, un trastero, un garaje, y en algunos casos cuando las personas son autónomas, lo que son los entornos laborales cuando son en propiedad. Y ya a partir de la segunda vivienda, pues ya se limita el acceso a la renta de garantía de ingresos. Esto también es un núcleo de conflicto, porque a veces lo que recibe alguien en herencia pues es algo de un valor o muy residual y encima compartido, y para conseguir liquidarlo pues supone un trastorno muy importante, ¿no? Y bueno, pues es una de las dificultades que se vive en la norma, ¿no? Pues bueno, pues que cuando se construyen las normas siempre la realidad supera a lo normativo, pero además a marchas forzadas, ¿no? Cuando se acabó de legislar te vienen, pero ¿cómo no se te ocurrió? Pues mira, pues es verdad, pero no se nos ocurrió, ¿no? Bueno, pues
pues eso ocurre, ¿no? Perdón. Bueno, las cantidades y por marcar. Es importante identificar cuál es el valor de cuantía máxima respecto a cuál es el valor de ayuda, ¿de acuerdo? Se sigue manteniendo por aprobación del Parlamento en el año 2012 la reducción del 7% respecto al derecho de la renta de garantía de ingresos. Sabéis que, como os he puesto en la transparencia, en una de las transparencias previas, el 88% del salario mínimo es lo que protege a una unidad de convivencia de un miembro. Bueno, en el año 2012 el Parlamento aprobó una reducción del 7% y el Parlamento no ha aprobado un incremento, una recuperación de ese 7%. Bueno, esta tabla, además de marcar eso, y que sí que es importante porque aunque la ayuda sea reducida en el 7%, el derecho al acceso se marca sobre topes del 88% del salario mínimo interprofesional, y eso es muy importante porque en muchos casos, aunque la ayuda sea muy pequeña, da derecho tanto a la prestación complementaria de vivienda como a ayudas de emergencia social, como a otros sistemas, ¿no?, de ayuda que tenemos para las personas perceptoras de la RGI en el sistema educativo, con los comedores, en el sistema del transporte, en el sistema de en sistemas de tiempo libre para el verano, o bueno, esas circunstancias a veces, ¿no?, el tener derecho, ser susceptible, ser beneficiario de la renta de garantía de ingresos, aunque la cantidad sea pequeñita, pues supone una serie de oportunidades para las familias y para las personas. Bueno, también marcar la apuesta que el sistema ha hecho con las unidades de convivencia pensionistas, ¿de acuerdo? Siempre podemos hablar que el 33% de los perceptores de la renta de garantía de ingresos en cuanto a titulares nos movemos que son pensionistas. Es verdad que la cantidad de protección siempre es un complemento a la pensión, con lo cual son cantidades, de acuerdo, muy, muy pequeñas. Pero como veis, la protección está por encima de lo que es una unidad de convivencia de un miembro si no es pensionista, ¿de acuerdo? La ayuda, el derecho a la ayuda es menor que si lo es pensionista, ¿no? Y luego, bueno, un valor importante como es el subsidio de unidad monoparental para aquellas personas, ¿no?, que tienen responsabilidades y, bueno, pues que por circunstancias de la vida, ¿no?, pues se encuentran en esta situación o porque han decidido, ¿no?, voluntariamente generar una unidad de convivencia en estos términos, pues bueno, ¿no?, también hay un complemento de ayuda, ¿no? Bueno, os comentaba que iba a hablar de los estímulos al empleo. Fundamentalmente, quedaros, siempre el sistema va a fomentar que una persona que está recibiendo ingresos por trabajo, en el sistema de renta garantía de ingresos le beneficia, cuando digo le beneficia, tiene mayor cantidad de ayuda económica que en ausencia de trabajo. Y a veces hemos escuchado en la prensa que la renta garantía de ingresos es desincentivadora porque no estimula el empleo. Bueno, pues digo, es absolutamente falso y categóricamente falso. Y lo explico con cifras y cantidades. Es decir, una unidad de convivencia de un miembro que llega a tener, y estoy aquí, 1.030 euros de ingresos por trabajo mensuales, tiene derecho a 14,74 euros de renta de garantía de ingresos. ¿De acuerdo? Es decir, siempre el sistema lo que va a hacer es aminorar el ingreso por trabajo en cuanto a la cuantía a computar para calcular la diferencia hasta la protección, ¿de acuerdo? Con lo cual es incierto que el sistema de renta de garantía de ingresos genera las mismas oportunidades, ¿no?, en ausencia de trabajo o es desincentivadora a la hora de buscar un trabajo. Es verdad que en muchos casos la gestión de la renta de garantía de ingresos sí que es verdad que ha sido desincentivadora a la hora de generar entradas y salidas en el mercado de trabajo, ¿no?, pero no la ley, ¿no? Y de hecho quería que vieses, ¿no?, la evolución que ha tenido, ¿no?, desde el 2014 hasta el 2017. Sí que es importante decir que la minoración al 2017 responde a una realidad, es decir, en el año 2008 se hizo una modificación, creo que fue en el 8, si no el anterior, de limitar los estímulos al empleo durante 2 años de la unidad de convivencia, con lo cual sí que es verdad que en situaciones de alta crisis y de tiempos muy largos de desempleo sostenido, evidentemente lo que hace es acaba el periodo de aplicación del estímulo y con lo cual van cayendo, su situación no ha sido mejor,
Bueno, pues también es uno de los retos de la nueva ley modificar eso, ¿no? Bueno, respecto al entorno, y voy rápido porque si no, no voy a cumplir el horario y Ángel se va a enfadar conmigo, que es el relator. Y me ha dicho antes que el horario es el horario. Bueno, vamos a ver. Importante, por marcar un poco dónde estamos. Si hablamos de una población, respecto a España, somos una población pequeña, pesamos el 4,71 sobre el total de la población. Si hablamos respecto a al territorio, que en este momento menos protege, ¿no? Menos porcentaje de población protege, entendiendo la protección como la situación de carencia. No sé si es conocida la situación de carencia, cómo se analiza en la encuesta de condiciones de vida, que fundamentalmente se marca en 3 condicionantes: tener carencia en 3 de estos 9 requisitos, ¿no? Ir de vacaciones al menos una semana al año, una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días, vivienda con una temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos, retrasos en el pago de gastos de vivienda, no disponer de automóvil, no disponer de teléfono, no disponer de televisión en color y no disponer de una lavadora. Bueno, en esa situación de carencia, cuando se cumplen 3 de estos requisitos, ¿no?, que no tiene esa unidad de convivencia, se analiza si es protegida o no. Bueno, Euskadi se encuentra en el 9,2%, ¿no?, de población que no es protegida, ¿no? Por lo cual, bueno, pues vemos que respecto a la situación de la media del Estado español o sobre algunas comunidades autónomas, ¿no?, pues vemos que realmente el sistema de protección vasco está protegiendo a las familias. Si analizamos el peso que tienen las rentas mínimas de inserción sobre el conjunto del Estado, recordándonos de la transparencia que pesábamos el 4,71%, ¿no?, de la población, estamos hablando de que de todas las rentas mínimas que hay en todo el Estado, el 35,9% se lo lleva Euskadi, ¿no? Bueno, pues con lo cual también habla de cuánta protección genera el sistema, ¿no?, y bueno, pues cuáles son las dificultades que también hay en los entornos de Euskadi. Bueno, si hablamos cuál es el territorio, ¿no?, que más atiende a las personas o que más personas atiende en el sistema de rentas mínimas de inserción, podemos ver que es Euskadi, ¿no?, que en los datos últimos del 2015 actualizados, porque los datos del 2013 eran la segunda después de Andalucía, bueno, pues en este momento nos encontramos en el 19,1%, ¿no?, de las personas. Entendiendo que Andalucía no hacemos el peso ponderado sobre el ciudadano, sino hacemos sobre el total de la población, con lo cual Andalucía no tiene mucho mérito estar en el 17,9% de protección de protección, cuando realmente es una población casi del 22%, creo que es, ¿no? Bueno, pues eso es importante remarcar. Bien, si hablamos como datos, ¿no?, para ver la importancia que tiene el sistema, ¿no?, en la sociedad, pues otro indicador es cuánto, ¿no?, del Producto Interior Bruto se aplica, ¿no?, a las rentas mínimas de inserción, ¿no? Bueno, somos en este momento la comunidad autónoma con mayor porcentaje de dedicación, ¿no?, de ese Producto Interior Bruto a la hora de aplicar esos fondos, ¿no? Bueno, algunos logros de cohesión, por ver también la evolución que ha supuesto, ¿no? Es importante, sacamos esta transparencia alguna vez, ¿no?, cuando digo esto en los foros la critican, ¿no? Bueno, vincular la renta de garantía de ingresos, ¿no?, al sistema de desempleo y decir que justo en el momento en el que Euskadi estaba hablando de un sistema de protección vasco, de repente la curva respecto al Estado español se encuentra por debajo siempre en la situación de desempleo, pues bueno, es un poco oportunista. Bueno, al final lo que pretendemos identificar con esta trayectoria es que sí que es verdad, y yo creo que en estudios que hemos pedido, sí que es verdad que el sistema de renta de garantía de ingresos influye en el entorno próximo, en el entorno local. Es decir, realmente garantiza economía en el entorno local. Posiblemente no el efecto del desempleo solo pase por esas medidas, pero sí que es verdad que tiene un efecto directo en el entorno. Posiblemente es el gran desconocido, ¿no? A veces no somos conscientes que la ayuda de renta grande de ingresos ayuda precisamente al tratamiento, al consumo más cercano, más de proximidad y más del día a día, ¿no? Y eso también genera economía.
Bueno, si hablamos de algunas tasas bajas de pobreza, de privación respecto a la Unión Europea, podemos decir que la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, ¿no?, que saca el propio gobierno vasco, pues nos da algunos datos que son claros, ¿no? La tasa AROPE, que habla de la desigualdad existente en 3 indicadores de la unidad de convivencia o de la unidad familiar, bueno, pues nos dice que comparándonos con España y con la Unión Europea de los 15, nos encontramos en la tasa AROPE más baja, ¿no? Si hablamos de algunos indicadores, de esas 9 que marcábamos de carencia, las más significativas, ¿no?, pues podemos ver que Euskadi se mueve con el sistema de renta garantía de ingresos en indicadores, ¿no?, siempre por debajo en comparación con el Estado y con la Unión Europea, ¿no? Bueno, el objetivo que tenemos con esta transparencia es marcar que el sistema de renta garantía de ingresos sí que está llegando al ciudadano y sí que está llegando, ¿no?, a afectar a las situaciones de pobreza de la ciudadanía. Es verdad que a veces cuando hablamos de la renta universal hay una frase que a mí a veces me da mucha rabia, ¿no? Para justificar que tenemos que transitar hacia una renta básica universal, decimos que el sistema de renta de garantía de ingresos no ha acabado con la pobreza, ¿no? Creo que es injusto lanzarle al sistema de renta de garantía de ingresos ese reto. Nunca nació para eliminar la pobreza, tío, nunca. Es decir, lo único que pretendió fue ayudar a sostener durante un tiempo esas situaciones de pobreza y de desigualdad que se generaban por otros factores, y que donde deberíamos de incidir es en esos otros factores que generan la pobreza, no en el sistema que lo protege. Entonces, creo que es más honesto no hacer un planteamiento de este tipo, ¿no? Como van a ser estas jornadas, ¿no? Bueno, hacia dónde tenemos que transitar en el futuro, cuál es el proyecto de futuro, pero nunca, ¿no?, para sacar un proyecto de futuro que endemoniemos el que tenemos, ¿no? Porque yo creo que el que tenemos hoy nos da indicadores de que a muchas familias en Euskadi está ayudando, bueno, pues en los momentos difíciles y en los momentos duros, pues a sostenerse, ¿no? No creo que haya tributo para ese sostenimiento, pero bueno, pues a sostenerse o a intentar ¿no?, hacer de esas dificultades un poco menos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tendríamos que darle el valor que tiene, ¿no? Y en muchos casos, pues bueno, no criticarlo para justificar el futuro de un proyecto nuevo sobre renta básica o lo que fuese, ¿no? Porque posiblemente las grandes pensadores también hablan, ¿no?, que nunca va a ser solo uno de los dos sistemas, sino que convivirán ambos dos, ¿no? Un sistema de renta básica universal con un sistema de rentas mínimas, con lo cual flaco favor le hacemos al sistema vasco si lo criticamos para justificar la necesidad de pensar, de reflexionar y de avanzar en un sistema nuevo. Bueno, si hablamos del coeficiente, luego el coeficiente Gini y el 80-20 ya lo voy a comentar, ¿no? Bueno, es importante, si hablamos en la evolución del porcentaje de personas en hogares que no tienen capacidad para hacer frente a los gastos imprevistos, era uno de los indicadores de los 9 de carencia. Podemos decir que Euskadi se encuentra en indicadores muy por debajo, comparando con comunidades autónomas como Cataluña y Madrid, que tienen unos índices de desarrollo altos, ¿no?, y respecto a la media nacional, ¿no? Bueno, siempre ha sido un indicador que en tiempos de crisis es verdad que no ha aguantado, es decir, sí ha picado hacia indicadores altos de desprotección, y que en momentos en los que parece ser que vuelve a surgir un entorno un poco más amable, un poquito, pues bueno, la curva empieza otra vez a tender hacia abajo, hacia proteger, ¿no? Bueno, pero si vemos la diferencia y la distancia, creo que es importante, ¿no? Bueno, ¿cuál es el impacto, ¿no?, que también hay que medir, ¿no?, sobre la RGI, las ayudas de emergencia social y la prestación complementaria en la reducción de la pobreza, ¿no? Bueno, podemos decir que el 9% de la población vasca es potencialmente demandante de la renta de garantía de ingresos. De ese 9,1% de la población, el 6,3% está atendido por el sistema. De ese 6,3%, el 2,9% no sale de indicadores de pobreza, sí de algunas de las pobrezas extremas y de mantenimiento, pero no de la situación de pobreza real, y sin embargo el 3,3% sale, ¿no?, de las situaciones de pobreza. Y el gran reto, ¿no?, es el 2,9%
¿no? A la hora de hablar en el reto del próximo sistema de renta garantía de ingresos, bueno, ¿no? Pues ahí hay que analizar, ¿no? Ese 2,9 que no sale, ¿no? Posiblemente esté identificado en una de las demandas que ha existido sobre la protección de unidades de convivencia de más de uno o dos miembros, con lo cual no limitarse en la protección hasta 3 y siguientes, sino seguir avanzando en una protección sostenida. Y el 2,8% de la población son fundamentalmente identificados por sistemas de acceso. Es decir, no toda la población accede al sistema de renta garantía de ingresos, pues porque hay una serie de limitaciones de acceso, y bueno, pues eso será lo que habrá que trabajar en la próxima ley. Bueno, logros, lo he comentado, ¿no? El sistema de garantía de ingresos en el 2016 ha llegado a un 69,3% de la población en riesgo de pobreza, y el acceso a la RGI pues logra superar la pobreza real en 71.000 personas, en un 3,3% de la población de la comunidad autónoma. Bien, los indicadores Gini y el 80-20 de indicadores son indicadores de desigualdad, en el cual nos sitúan con el resto de países de la Unión Europea, y ¿no? Donde, en base a esos indicadores, dónde se sitúa Euskadi, y bueno, ¿no? Pues ahí podemos identificar que Euskadi se encuentra entre los países de la franja inferior, y aquí sí que tengo que marcar el color rojo, ¿no? España se encuentra en los dos indicadores como el país de los medidos, el que más indicador de desigualdad, ambos dos miden ese indicador. Bueno, ¿no? Pues es el que identifica, ¿no? La distancia que supone, y que si en España eliminaríamos el factor de Euskadi, pues por todavía la diferencia sería mayor. Bueno, otro indicador a nivel mundial que habla sobre el desarrollo humano, que lo mide en 3 indicadores y saca un indicador de validación, ¿no? Bueno, marca tres variables, ¿no? La esperanza de vida, de años al nacer de un país, la escolarización, los años esperados de escolarización, los años de promedio, ¿no? que los ciudadanos están escolarizados, y la renta nacional per cápita, ¿no? Por persona. Bueno, es un indicador que fundamentalmente viene a medir que en aquellos países en los cuales no hay una garantía de esperanza de vida larga, en el cual la ciudadanía, pues evidentemente por motivo de guerras, por motivo de situaciones de pobreza extrema, etc., pues la esperanza de vida es corta, o cuando la escolarización obligatoria, la escolarización media de sus ciudadanos, y sobre todo de su gente joven, está muy reducida, bueno, pues al final las posibilidades que tiene ese país a la hora de avanzar en el desarrollo humano, ¿no? Pues va a nacer de un indicador muy inferior, ¿no? Bueno, podemos ver dónde está Euskadi, está en el puesto 13, bueno, hay 30 y sucesivos, porque aquí están todos los países, y bueno, ¿no? Pues se podría hacer. Euskadi es verdad que no es un país, con lo cual hay algún indicador que hay que estimar, pero bueno, ¿no? Podemos decir que nos encontramos en la zona, ¿no? Alta de la comparativa. Bueno, inclusión laboral, también me pedía Carlos, ¿no? Alguna mención. Bueno, he sacado, bueno, como soy el director de renta garantía de ingresos y de formación, yo bueno, voy a hablar un poquito de la formación, ¿no? Tampoco, ¿no? Igual otras políticas activas pues también podían haber venido, pero yo, bueno, bueno, yo creo que he reconocido, ¿no? por casi todas las personas la importancia que tiene hoy la formación en las expectativas de que una persona pueda tener un proyecto laboral de futuro, ¿no? Bueno, hoy podemos decir que el indicador de medición que llevamos haciendo ya desde el año 2014 viene a decir que aproximadamente el 60% de las personas que cursan una formación para el empleo, un curso de formación para el empleo, acaban teniendo una experiencia laboral en el periodo de los 6 meses, ¿de acuerdo? De diferente intensidad en muchos casos, pero bueno, ¿no? se va midiendo estos indicadores. Entonces nos es muy importante medir cuántas personas perceptoras de la renta garantía de ingresos acceden al sistema respecto a cuántas personas atendemos, ¿no? Bueno,
ya ahí vemos, ¿no? Siempre también hay una tensión dentro del entorno de Lanbide, que es, siempre que se nos acerca a los ciudadanos, también dicen, ¿no? Claro, además de la renta de garantía de ingresos, también todas las políticas activas van a ser para los ciudadanos de la renta de garantía de ingresos y el resto nada, ¿no? Ni la renta, ni... Bueno, ¿no? Pues a veces esos equilibrios también tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues aquí intentamos sacar el indicador, que también os digo, y soy sincero, que ha salido así. Es decir, que no ha sido un indicador de control. Poco a poco, a la hora de definir las convocatorias, vamos identificando, a la hora de identificar colectivos, cuánto deberíamos de dedicar en los presupuestos, pues no por el hecho de ser perceptor de la renta de garantía de ingresos, porque eso no es un criterio determinante para la política activa, sino otras circunstancias, ¿no? Pero sí que es verdad que el indicador de renta de garantía de ingresos interviene a la hora de identificar algunas actuaciones que tienen que ser adaptadas para estas personas, ¿no? Porque también tenemos que entender que cuando hablamos de una persona que percibe la renta de garantía de ingresos, hay personas que, además de tener carencias en los ingresos, tienen un montón de carencias en sus entornos, en sus situaciones personales, y otras personas que lo único que les ha ocurrido es que han agotado la prestación por desempleo que generan y lo único que están buscando es una oportunidad nueva de empleo, ¿no? Sus entornos están más o menos identificados, su nivel de convivencia están más o menos normalizados, y que es verdad que si perduran durante mucho tiempo en el desempleo, eso sí va a tener una afección a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también hay personas, ¿no?, que responden ¿no?, a ser perceptores de la RGI, que simplemente lo único que tienen es una carencia de ingresos, pero ninguna otra cosa más, ¿no? Bueno, que no es poco, digo, cuando digo ninguna otra cosa más puede parecer poco, pero no me refiero a eso, ¿eh? Digo, bueno, pues aquí veis los indicadores, ¿no? Pues en el año 2015 los indicadores hablaban de un 10% y un 9,1% respecto a los perceptores de la renta de garantía de ingresos, y en el 2016 va entre un 17 y un 19. Parcialmente sacamos un indicador que en las convocatorias de formación estamos identificando un colectivo, un colectivo de actuaciones, un grupo de actuaciones a atender, que son fundamentalmente de concepto transversal, que sí que entran mucho más personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos en situación de grave exclusión, y con lo cual puede ser que eso nos haya ayudado inconscientemente a que este porcentaje vaya cambiando. Pero bueno, vuelvo a decir que poquito a poco iremos haciendo que el porcentaje no sea por chiripa, sino por decisión de planificación y estrategia. Bueno, a veces nos dicen cuánto de incentivadores la renta de garantía de ingresos. Lo hablábamos con estímulos al empleo y lo hablamos con mercado de trabajo, ¿no? Si hablamos cuántas personas en el 2017 han obtenido un puesto de trabajo, hablamos de 292.854 personas contratadas. Si comparamos eso respecto a los perceptores y respecto al conjunto de las personas que demandaban un empleo, bueno, pues podemos visualizar que no es la renta de garantía de ingresos una ayuda que desincentiva, ¿no?, o que elimina la posibilidad de la búsqueda de empleo. Sí que esto es importante identificarlo, porque en un estudio posterior que realizamos, y que sí que en la época de Ángel sí que nos lo presentó la profesora Sara de la Rica, venía a decir que todos los sistemas de protección, y sobre todo, por ejemplo, comparándolo con el sistema de desempleo, era cierto que el sistema de renta de garantía de ingresos era el menos desincentivador, ¿no?, que no era una herramienta desincentivadora, mientras que cuando una persona accede al sistema de desempleo, en muchos casos considera que es un derecho que tiene por haber cotizado, y que se toma un periodo, ¿no?, de un proyecto en ese momento, pues de mejora de su cualificación o de expectativas nuevas de nuevos sectores profesionales respecto a lo que supone el sistema de renta. Bueno, ahí veis un poco la identificación del perfil entre hombres y mujeres y el total de porcentaje. Y si vemos la evolución que ha tenido entre el 2013 y el 2017, bueno, pues vamos viendo que del 13 al 15 ya hubo un 4,6% de personas perceptoras que se incrementó la contratación de las mismas, y del 2015 al 2017 ha habido un 8%. Sé que si no hablamos de la calidad de este empleo hacemos trampas, ¿eh? Digo, también eso es cierto. Bueno, también somos conscientes que en muchos de los casos para muchas personas con baja cualificación la posibilidad de la temporalidad y la posibilidad de accesos a mercados de baja cualificación, pues bueno, está mucho de la respuesta que
que podemos dar a estos indicadores, pero también es verdad que si analizamos situaciones de salidas de crisis previas que hemos vivido en este país, también es verdad que el mercado de trabajo también ha iniciado los procesos de recuperación de esa forma. Bueno, eso no nos elimina la obligatoriedad de estar atentos, ¿no?, a la calidad del empleo que se está generando y que es importante. Bueno, como alguna reflexión para pasar a la segunda parte, el sistema de garantía de ingresos y exclusión social no cubre todas las necesidades de la sociedad vasca. Pretendemos que sea una red, y como red de protección tiene dos efectos. Uno, un efecto de evitar que toques el suelo, y una segunda de proyectar, ¿no?, a que subas para arriba. Ese es el concepto que tenemos de red y ese es el concepto que siempre queremos mantener, ¿no? Esa red pretende amortiguar y conseguir que no se llegue al suelo, pero también tiene un efecto de recuperación de la tensión, y con lo cual, bueno, ¿no?, pues tiene que ser capaz de generar oportunidades. Bueno, el empleo. Se me pedía también en esto de la 4.0. Bueno, la Lanbide está trabajando, ¿no?, con un observatorio sobre el futuro del empleo. La verdad es que sacar la bola de cristal bueno, pero yo creo que es necesario, ¿no? A veces es necesario diagnosticar y es necesario analizar. Si estamos viendo la generación de empleo que se va a producir entre el 2015, que es cuando empezó el estudio, y el 2030, podemos decir que se va a generar, ¿vale?, un empleo, prácticamente, estoy hablando aquí de 107.000 puestos de trabajo, pero es importante entender de dónde se estima que hay. Mucho de ello es de una situación de reemplazo, con lo cual lo que se estima es que sí que va a haber destrucción de empleo. Es decir, que al 2030 va a haber oportunidades de empleo, pero que ya se empieza a vislumbrar una caída en la generación de puestos de trabajo. Bueno, no me voy al caso porque si no, no voy a cumplir el horario, ¿eh? Y pues si queréis, luego las preguntas entramos, cogemos las transparencias y hablamos, ¿no? Bueno, sí que es importante analizar, ¿no?, dónde se van a generar esas destrucciones, y sí que nos habla que el mercado de trabajo en Euskadi parece que nos habla de que va a haber una destrucción de empleo en ocupaciones elementales, en cualificaciones industriales fundamentalmente manufactureras, en el ámbito de la construcción, ¿de acuerdo? Parece, ¿no?, que todo el ámbito de la gestión también va a sufrir una reducción en la generación de empleo, y aunque se genera tímidamente el sector primario, pues bueno, si vemos el reemplazo, realmente hay una destrucción, porque va a haber que reemplazar a 2.000 y solo se van a generar 1.700 puestos, ¿no? Bueno, con lo cual, y eso es cierto que se va vislumbrando que parece ser que solo es el reemplazo el que va a generar oportunidades y no es así la creación de nuevos espacios, ¿no? Aún así, debemos de estar preparados, es decir, debemos de estar hablando de, bueno, si vamos a ser capaces de responder a esta demanda, porque se van a generar 100.000 puestos de trabajo, ¿no?, adicionales, ¿no?, y además se van a reemplazar casi 370.000 puestos, ¿no?, de aquí al 2030. Bueno, vuelvo a decir, son estadísticas, son datos, son números, bueno, ¿no?, que desde la Lanbide creemos importante al menos aproximar. Bueno, y esta es la parte que, bueno, voy a pasar muy rápido. La Lanbide desde el año 2013-14 está trabajando en un proyecto a nivel mundial, que es el proyecto Millennium, ¿de acuerdo? Es un proyecto de prospectiva, es un proyecto que trabajamos con Prospectiker y que, bueno, pues que nos está acompañando a trabajar en entornos de expertos sobre prospectiva y en el futuro del empleo, ¿no?, más allá del 2030 y pensando en el 2050 y el desarrollo Industria 4.0. Bueno, ya se empieza a hablar también de la 5 y no sé dónde parará el punto, ¿no? Pero bueno, bueno, algunas claves, y vuelvo a decir, no soy el experto, pero que sí, no sé si he oído respuestas, sino más bien dudas que van surgiendo cada vez que uno empieza a analizar estas cosas, ¿no? Pero bueno, claves, ¿no? Bueno, el proyecto Millennium ya se generó, se fue gestando en el año 96, con lo cual esto, la prospectiva, quien haya pensado que esto es nuevo, pues bueno, se lleva mucho tiempo, ¿eh? Este proyecto mantiene 96 nodos a nivel de todo el mundo.
y participan 2.500 expertos en materia de prospectiva y en materia de desarrollo de todos los ámbitos, desde el sistema educativo, desde el sistema laboral, desde el sistema social, desde el sistema sanitario, ¿de acuerdo? Son diferentes expertos en muchas materias que pretende responder el proyecto Millennium. Bueno, el gran reto o la gran reflexión que pretendía el proyecto era este, ¿no? Parece ser que las personas expertas discuten sobre si la tecnología del futuro reemplazará más empleos que los que creará, ¿no? ¿Cuál es ¿cuál es la perspectiva o la situación, ¿no? ¿Por dónde creen los expertos que puede ocurrir, ¿no? Y si hablamos de la OCDE, pues habla, ¿no?, que más tecnología lo iguala a casi un 80% de las caídas de puestos de trabajo, ¿no? Bueno, con esas premisas, que más allá de que sea proyectar y prospeccionar, bueno, pues hay que estar atentos como servicio público de empleo, como no puede ser de otra forma. Bueno, el estudio pretendía, ¿no?, durante sacar algunas premisas y ver por dónde deberíamos de trabajar como servicio público, ¿no? Bueno, en los últimos 10 años se puede diagnosticar algunas afirmaciones, ¿no?, que hacen los expertos, ¿no? Hay una concentración de la riqueza, hay diferencias cada vez mayores de ingresos, con lo cual se genera mayor índice de desigualdad, hay un crecimiento económico, pero no así un crecimiento de generación de empleo. Se demuestra, se tienen datos constatados que se retorna más la inversión y el dinero que el esfuerzo y el trabajo, ¿no?, y las personas y la rentabilidad que son capaces de generar los empleos, ¿no? Y podemos decir que sí que es cierto, ¿no?, que los expertos hablan que el futuro, ¿no?, que las tecnologías en un futuro tienden a reemplazar gran parte ¿no?, de las personas y del trabajo humano, ¿no? Y que con lo cual ante eso habrá que situarse como sociedad. Bueno, si hablamos qué queríamos o qué pretendíamos analizar en este proyecto, era identificar, ¿no? Dicen los expertos que en los próximos 10 años la generación de empleo va a empezar a decir eso que ya empiezan a salir en la prensa, ¿no? Los empresarios dicen que se van a generar no sé cuántos puestos de trabajo y la sociedad no va a estar preparada para responder a ellos, ¿no? Y aunque nos parezca lo que cada uno quiera, cuando menos tenemos que estar atentos a qué hay detrás de ese mensaje. Es cierto que la perspectiva habla, pero ya hablaba hace tiempo, de que se van a generar en los próximos 10 años 1.000 millones de personas entrantes en el mercado de trabajo, y sin embargo lanza que a partir del 2030 se van a destruir el doble de lo que se han generado en 10 años, posiblemente en el espacio temporal de 20 años. Es decir, entre el 2030 y el 2050 se van a destruir casi el doble de los que se generen en los próximos 10 años. Bueno, algunas reflexiones que se están haciendo, pues están analizando los avances tecnológicos, ¿no? Bueno, vehículos y camiones automatizados, ¿no? La pregunta es cuántos puestos de trabajo, pero no solo de conducción ni de transporte, sino de seguridad, ¿no? ¿Cuántos policías van a destruir, ¿no? Si está todo controlado, se controlará la velocidad, se controlará la circulación, con lo cual, ¿no? Claro, cuando antes se pensaba que solo iba a destruir empleo privado, hablamos del público. Bueno, ¿no?, una reflexión, ¿no? Si hablamos de la inteligencia artificial, que a veces no le damos mucho y nos parece, ¿no?, de eso de películas, ¿no? Bueno, pues en sistemas de voz interactivos eliminarán empleos, serán capaces de mantener una conversación al igual que hoy una persona. Bueno, pues ahí está la duda, ¿no? Bueno, si hablamos de se perderán entornos importantes sobre personas investigadoras, agentes de servicios, abogados, por el desarrollo de cerebros artificiales que sean capaces de superar, ¿no?, la capacidad de generar inteligencia en las personas. Bueno, pues ahí hay una duda, ¿no? Si hablamos del comercio internacional y cuando estamos hablando del gran avance que suponen las impresoras en todas las dimensiones, 3D, 4D, y se habla de sistemas y de cartuchos de todo tipo de productos, no solo que tenemos como para los entornos mecánicos, sino también para la alimentación, nos podríamos elaborar productos alimentarios en una impresora.
Bueno, alguien dice que sí, ¿no? Bueno, pues eso, ¿qué va a generar, ¿no? En el sector primario, en el sector... Bueno, ¿no? Si hablamos de algunos análisis, si miramos Japón con inteligencia artificial, los ciudadanos, igual son morados los de Japón, en un estudio que hicieron, prefirieron las familias ser atendidas por robots que por personas. Cuando decíamos que el sector del cuidado va a estar, eso sí que va a ser patrimonio de los ciudadanos, bueno, pues algunos han dicho que igual tampoco, pues entonces ya empezamos a llamar, ¿no? Pues ¿qué va a ser esto, no? Bueno, y podría poner muchos más ejemplos, ¿no? Que al final son, bueno, pues a veces cosas que cuando nos acercamos a estos proyectos nos parecen de ciencia ficción, pero bueno, ¿no? Pues por aquí alguien está dándole vueltas y está viendo, ¿no? Y bueno, hablamos de inteligencia artificial como de sectores que nunca hablaríamos de generación de puestos, de que ¿no? Todo lo que es el sector primario debería ser algo, bueno, pues la robótica va a llegar hasta niveles, ¿no? Incalculables de automatización, ¿no? Bueno, ¿va a destruir empleo? Pues posiblemente sí, ¿no? Ante eso, ¿qué pretendía Euskadi? Pues hablar, ¿no? Del futuro del empleo, pues al 2030 y al 2050. Es verdad que el proyecto Millennium viene enfocado sobre todo a las sociedades, ¿no? Viene enfocado sobre todo a los gobiernos, ¿no? Viene enfocado sobre todo a que aquellos que tienen perspectivas, ¿no? De liderar una sociedad deben de tener una vista más larga que la que es, ¿no? El corto plazo, lo que son las legislaturas, lo que es la negociación de la siguiente legislatura, ¿no? Sino que alguien tiene que estar poniendo las luces de largo, ¿no? Bueno. Algunas claves que nos han dado los datos, y paso rápido porque ya me he excedido. Bueno, ¿no? Pues el impacto de la tecnología en cuanto al futuro de Euskadi se ve muy claro que va a tener afección. Se ve, ¿no? Bueno, pues que la tecnología tiene dos efectos, ¿no? Tiene un efecto negativo en destrucción y también tiene un efecto positivo en la generación de oportunidades de empleo. Hay que ver cuál es el saldo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que eso viene a decir por lo que se entiende que Euskadi tiene como potencial en capital histórico, y que con lo cual que eso también puede ser una oportunidad, ¿no? Pero por otro lado es la primera vez que un estudio que hablaba sobre desarrollo económico, empleo, tal, pues es la primera vez que nos invitaron hace 2 años a asistir a hablar del ámbito social, ¿no? Y a hablar de la renta de garantía de ingresos y a hablar de que posiblemente, ¿no? Y aquí engancho, parece ser que una garantía de ingresos mínimos o que una renta básica parece ser que viene a tocar a la puerta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, casi afirmamos que la jornada, ¿no? Las diferentes 5 sesiones tienen que ser muy interesantes, ¿no? Para sacar conclusiones. Bueno, la participación del proyecto, pues ahí vemos cómo se ha trabajado desde el Ambide y cuáles han sido los espacios y quiénes han intervenido. Bueno, si hablamos del futuro del trabajo, se habla eso, ¿no? De que al 2030, bueno, pues el desempleo va a estar en torno al 16%, y en el 2050 estimamos que llegue al 24% a nivel mundial, ¿no? Y si hablamos de Europa, Latinoamérica, Norteamérica, pues bueno, ahí vemos los indicadores, ¿no? De movernos en unos indicadores al 2020-2030 de cerca del 10-15% a llegar al 21% en Europa, o al 25% en Latinoamérica, o al 26% en Norteamérica, ¿no? Bueno, hay 3 escenarios que hablan para Euskadi sobre la evolución a 2030, ¿no? El pesimista, que habla de la generación porque cuando hacemos la bola de que se van a generar 100 y pico mil puestos de trabajo, bueno, pues hay quien dice que el indicador de generación de puestos solo va a llegar a 900.000 empleos, otros que van a llegar a 950.000, y los más positivos dicen que la expectativa sea llegar a 1 millón, ¿no? En un indicador que nos movemos ahora en 850.000 trabajadores en Euskadi, bueno, pues son los 3 escenarios que se barruntan de proyección. Bueno, voy a avanzar, digo, porque si no, bueno, por hacer referencia con la renta de garantía de ingresos, importancia, ¿no? Bueno, parece ser que el avance tecnológico viene a llamar a la puerta al incremento de las desigualdades, y que con lo cual algo habrá que pensar, algo habrá que trabajar y algo habrá que diagnosticar. Los indicadores dicen, ¿no?, que cuando se ha consultado a los grupos de expertos parece ser que prácticamente, pues lo veis ahí, ¿no? Quitando un 20%, un 22%, pues el resto estiman que
una renta o un ingreso mínimo garantizado va a hacer necesario en las sociedades. Ahora, también es cierto que los expertos reconocen que no va a ser simultáneo ni va a ser armonizado en todos los entornos, con lo cual eso va a generar dificultades. Claves. Bueno, el proyecto viene a anticipar desde dónde tenemos que enfocar, ¿no? Una perspectiva de futuro cuando hablamos de la industria 4.0 ¿no? que viene, o la de 5.0, toca a todas las claves de la sociedad en la que hoy nos movemos, ¿no? Toca a la educación, toca al entorno político, público, gobierno, toca a la cultura, toca a las empresas, toca a la tecnología, toca a los ciudadanos, toca a todos, con lo cual en el proyecto Millennium, si algo se está identificando, es que la afección es multidisciplinar en cuanto a que toca diferentes disciplinas de las sociedades, con lo cual no vale hacer un enfoque solo en materia de empleo, solo en materia de tecnología, solo en materia de protección, toca hablar desde la educación desde las etapas tempranas, toca hablar de generación de cultura emprendedora desde las edades tempranas, toca hablar de valores desde las edades tempranas, toca un montón de cosas que sería bueno afrontar. Bueno, y como ya casi acabando, ¿no? Los expertos nos hablan, ¿no? Parece que viene, ¿no? Que esto es muy complicado, que las cosas se complican y que esto se mezcla, ¿no? Y que esto viene a generar, desajustes, ¿no? O turbulencias, pero por otro lado es una oportunidad, va a venir, y con lo cual hay que verlo como oportunidad. Esto también va a generar una desesperación en el futuro que ya se palpa a veces, ¿no? De cuál va a ser el empleo del futuro, cuál van a ser nuestras generaciones, qué perspectivas va a haber, qué van a hacer, qué hay que pensar, ¿no? Bueno, pues eso cuando menos, ¿no? Nos genera un desorden y eso va a afectar. Y cuando hablamos del concepto de la cultura hablamos de esto, ¿no? Si creemos que ha llegado el momento de hablar de un concepto de humano libre, ¿no? Y de un concepto de economía de la autorrealización, ¿no? Si tenemos que hacer aquello que es una oportunidad, o si tenemos que hacer aquello que nos realiza como personas, ¿no? Bueno, porque pues estos expertos también hablan de que se abre un amplio y un ambicioso mundo de oportunidades. Bueno, pues aquí habrá que ver quién no puede aspirar a ese amplio ámbito de oportunidades, ¿no? Bueno, el trabajo que se está haciendo es por grupos, por reflexiones y por hablar de diferentes ámbitos. Bueno, y sí me gustaría acabar Lo decía al principio, ¿no? Debemos apostar cada vez más y con más firmeza, pues eso, ¿no? Ante un reto de unos sistemas económicos al servicio de las personas y sobre todo que erradiquen la pobreza y no solo cargar al sistema de renta garantía de ingresos, ¿no? La responsabilidad de erradicar la pobreza. Con esto he intentado